Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una parashá, otra parashá nueva, la parashá Vayigash. Vayigash, ¿qué significa? Y se acercó. Esta parashá es la número 11. ¿Y dónde encontramos esta parashá? En el libro de Bereshit de Génesis, en el capítulo 44, versículos 18 al 47, 27. Génesis 44, 18 al 47, 27. Y un significado para Vayigash es y se acercó. ¿De qué nos habla esta parashá? Nos habla sobre nos narra el arrepentimiento y la transformación de Judá, quien se presenta ante Yosef, que ahora es gobernador de Misrayim de Egipto, para suplicar por Benjamín, ofreciéndose él mismo como esclavo, lo que conmueve a Yosef y revela su identidad, llevando a la reconciliación familiar y la inmigración de Jacob y toda su familia a Egipto, a Misrayim, estableciéndose en donde, en Goshen, y prosperando, y un evento clave para el futuro del pueblo judío. Es esto. De esto nos habla esta parashá. Comenzamos entonces en el capítulo 44 y versículo 18, donde dice: entonces Yehudá sí se acercó a Yosef y le dijo: por favor, mi amo, deje que su servidor apele a su amo, y no se impaciente con su servidor, usted que es el igual del paró. Yehudá se acerca a Yosef y lo reconoce como superior a él, sin saber que era su hermano ¿qué? Perdido, quien había recibido una distinción especial por parte de su padre en los días que Jacob lo invistió de tal autoridad sobre todos sus hermanos al darle la túnica de colores. Allí se estaba dando testimonio de dicha autoridad y fuera de cualquier marco familiar, así como fue establecido por Elohim en sus dos sueños, porque sabemos que él tuvo dos sueños donde él estaba, ¿verdad?, dejándole saber a su familia que él iba a ser ¿qué? El que iba a estar por encima de ellos, pero la envidia fue tanta que lo cogieron y lo vendieron. Entonces, es igual que en los tiempos actuales, donde el hermano perdido es ¿quién? Efraín. Y Efraín goza de dicha posición de privilegio. Eso vemos en Yirmiyahu, Jeremías 31:9. Dice: ellos salen gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es ¿qué? Mi primogénito. O sea que podría sonar ahora irónico de parte de nosotros como casa de Efraín, pero no es así. Corresponde a él el entendimiento de cada una de las profecías que hoy día no se han cumplido a cabalidad. Recordemos que todo esto pertenece a un plan que trazado, y tú y yo estamos siendo formados para ayudar a cumplirlo. Ahora, sí toma sentido el verso de Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde nos dice: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta que esté completa en el día de Mashiach Yeshua. Entonces, si analizamos bien esta frase, usted que es igual a Paró, que es igual a Faraón, nos presenta claramente el sentido de autoridad delegada. Estaban al frente de un hombre que estaba con la autoridad de otro hombre, ¿ve? Porque Yosef estaba ahí de gobernador, pero había otro por encima de él. Concepto que hoy en día aún es vigente bajo la figura jurídica de un poder delegado por escrito. Y es aquella persona en uso de todas sus facultades que da poder legítimo a otra persona. ¿Para qué? Para poder comprar, para hacer cosas, para vender, para firmar, para validar, para redimir y rescatar en su nombre. Ahora, bueno, esto automáticamente nos podría llevar a pensar en la dualidad que hoy es difundida en las corrientes ortodoxas del judaísmo y en el mismo mesianismo. Postura heredada del rigor de pensamiento netamente de la Torá y observado en la actualidad solo por la casa de Yehudá. Y está dado, por supuesto, por una mente conceptualizada bajo el Shema. El Shema lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. En la que se tiene claro que Yahweh es ¿qué? Uno es. O sea que en el momento en que la figura del Mashiach aparece en el plan redentor de Yahweh, vemos como por siglos el pueblo hebreo ha visto hombres nacidos de mujer y como con una condición completamente natural hacer dicho papel de Mashiach, hacer el papel de Salvador, de Redentor. ¿Qué vemos en esto, en la Torah? Pues ahí nosotros encontramos a Moshe, ¿verdad que sí? Vimos a Sansón, a David, una lista bastante amplia de Mashiach que al día de hoy sigue creciendo por el mismo deseo constante de obtener su completa y total redención, así como la restauración del reino de Israel. Y Yeshua no fue la excepción para aquellos que lo siguieron. En el libro de los Hechos, Maaseh, capítulo 1 y versículo 6, dice, cuando estaban juntos le preguntaron, Adón, en este tiempo, ¿restaurarás el gobierno de Israel? O sea que el pensamiento hebreo y en especial judío ha sido moldeado por los siglos bajo la iniciativa de grandes eruditos, conocidos como sabios y reveladores de los mensajes más profundos de la Torá y por los cuales hoy recibimos nuevos niveles de entendimiento, pero jamás dejaremos de ver que han sido usados por Elohim para mantener a través de los tiempos el propósito de su hermoso plan. Romanos capítulo 11, versículo 8, que lo dice en el Tanakh, Yahweh les ha dado un rúa de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque al enfatizar en la condición esencial de incorporidad de Yahweh, la cual es verdadera, llega a rayar la absoluta, limitando la multiforme e inefable capacidad de Abacadosh de presentarse como Él determine y como Él desee. ¿Por qué? Porque eres omnipotente y eres omnipresente. Entonces, siendo soberano aún en su salida o manifestaciones a la humanidad, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, de ti me saldrá el que será Adón de Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Así es que el creador del universo siempre ha sorprendido al hombre, manifestándose como Él ha querido. Y el porqué de nuestro discurso sobre este tema es por la gran importancia que este posee. Conocer a Elohim y así entender la manifestación delegada en Yeshua es imprescindible para el creyente, puesto que en ella estriba el poder con que determinamos dicha existencia. Continuamos en el versículo 21 de ese capítulo 44, donde dice, entonces usted les dijo a sus servidores, tráiganmelo para que lo vean. La palabra tráiganmelo es el vocablo hebreo yarad, que significa ir hacia abajo, región más baja. Cuando leemos en la Torah hay un fenómeno muy especial y es la forma en que el poderoso se dirige a Israel con respecto a las demás naciones, y en este caso a Misrayim, Egipto. La forma escritural para dirigirse o ir a Israel es ¿qué? Ascender, subir o hacer ¿qué? Aliyah. ¿Ve? En hebreo, aliyah es subir. Y para cuando los hijos de Israel se dirigen o viajan a Egipto u otro lugar fuera de la tierra prometida, ¿qué pasa con eso? Es que bajar, descender. Pero cuando es para ir a Israel es que ascender, subir o aliyah, que es en hebreo. Entonces, esta salvedad es importante tenerla en cuenta como medida de nuestra espiritualidad, pues de acuerdo hacia dónde nos dirigimos, a los lugares que vamos o visitamos, ya sea foráneo o frecuentemente, nos elevan o nos rebajan espiritualmente. O sea, quiero decir que los ambientes ministran. Y estos lugares, y especialmente el tipo de personas que los frecuentan, pueden llegar a ser una amenaza para tu bienestar espiritual. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32 nos dice, están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinato, disputas, engaño y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes, jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables.
conocen muy bien el decreto justo del Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndola, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Oiga, eso lo dice la Escritura, lo dice la Torá. O sea, que a donde usted vaya, acuérdese que ese ambiente le va a ¿qué? Le va a transformar a usted. ¿Pero en dónde? En lo espiritual. Continúa el versículo 32 donde dice, ahora bien, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Pobre Yahudá, ¿verdad? Yahudá se puso como fiador y era supremamente firme esas palabras, porque él estuvo a punto de entregar su propia vida por la de su hermano. Y esto nos permite evocar la entrega de Yeshua por el rescate de sus hermanos. Y este punto también es de vital importancia, porque el acto de acceder voluntariamente a toda entrega, o sea, sacrificio, encierra conceptos de Torah muy particulares. Y es el gozo con que se debe ofrendar al poderoso. O sea, que debe ser una entrega totalmente voluntaria. Y el animal que es dado como sustituto del pecador debe ser completamente perfecto. Entonces, ¿dónde estuvo la perfección de Yeshua ante el sacrificio? Número 1, que fue totalmente voluntario. Según Yohanan, capítulo 10, Juan 10, 17 al 18 dice, por esto el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. O sea, él sabía que la estaba poniendo, pero sabe que la iba a volver a tomar. Nadie me la quita, dijo Yeshua. Por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Número 2, Yeshua no cometió ningún pecado. No cometió pecado alguno. O sea que cuando decimos esto, la mente cristiana de buena lectura rápidamente viaja al momento de su gran enojo en el templo, al momento en que él volteó ¿qué? Las mesas de los cambistas, o quizás cuando maldijo la higuera. Sin embargo, el punto central aquí es tener completa claridad en lo que significa qué es pecar. Dice en Yohanan, primera de Juan 3:4, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá. Por esto entonces entendemos que Yeshua, Rey majestuoso, tiene esa responsabilidad de llevar a su hermano Efraín delante del Padre eterno, el Padre, ¿verdad?, majestuoso, al igual que Yahudá, que se responsabilizó ante ¿quién? Ante Jacob, su padre, por la vida de su hermano. Acuérdese que ya había pasado un acontecimiento con el hermano mayor, pero entonces ahora él está ¿qué? Poniendo la vida de él por su hermano menor. Pasamos al versículo 33 donde dice, por lo tanto yo te suplico, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi Adón en vez del muchacho y deja que el muchacho se vaya con sus hermanos. Él no hizo esto por José. Este es el momento más conmovedor de la historia de José, en el que solamente se está esperando una cosa. ¿Qué cosa? Que Safnat Panea, preservador del mundo, el mantenedor de vida, diga a sus hermanos quién es realmente, quitándose su atuendo egipcio que lo esconde de su realidad de ser el primogénito de Jacob. Pero esto solo sucedería después de que José ratificara el verdadero y genuino arrepentimiento de ¿quién? De Yahudá. ¿Por haber qué? Por haber vendido a su hermano a los extranjeros a precio de esclavo. O sea que aquí vemos que Yahudá pone su propia vida en sustitución al error cometido en el pasado, diciendo, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi Adón en vez del muchacho. O sea que esta era la prueba irrefutable de su teshuvá, de su arrepentimiento. Y esta es la actitud correcta, no solo por su disposición de rectificar, sino por su compromiso de restitución al ofrecerse a cambio del muchacho. Entonces leemos en las Escrituras, en Gilel, en Lucas, capítulo 19, versículo 8 al 9, pero Zacai se paró allí y le dijo al Adón, aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. Y Yeshua le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa
por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. En el capítulo 45:1 dice, Joseph ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó, que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Y este momento nos permite visualizar que en el último tiempo en el que el Mashiach se dé a conocer a los suyos, deben estar ¿qué? Las 12 tribus involucradas. ¿Por qué? Porque el único lazo de unidad reposa en el evangelio del reino, que no es ni más ni menos que la unión de las dos casas de Israel. Un trabajo que inició el Mashiach Yeshua y lo delegó ¿en quién? En sus discípulos. Y que hoy tú y yo continuamos con el gran privilegio de concluirlo mientras esperamos su esplendoroso retorno. O sea que es por esta razón que algunos versículos toman gran relevancia en el momento de entender objetivamente el plan redentor. Matitillá, Mateo 15:24 nos dice, y respondiendo dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además sus discípulos estaban claros a dónde debían dirigir su misión. Jacob Santiago 1:1 dice, Jacob siervo de Yahweh y del maestro Yeshua, el Mashiach, a las 12 tribus que están en donde, en la dispersión, saludos. Primera de Kefas, primera de Pedro 1:1 dice, cuando los suyos reciben esta revelación, aún el mismo nuevo nacimiento cobra el valor respectivo para el ingreso de los dispersos a Israel. Y Johanan Juan 3:5, Yeshua le respondió, en verdad te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Y Yeshua respondió, en verdad te digo, que a menos que uno no nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Elohim. ¿Y tú? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros mientras que todas estas cosas suceden? La misma escritura nos muestra cómo trabajar en la unidad y la intimidad entre hermanos, según Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, para que por medio de la confianza de ustedes el Mashiach habite en donde, en sus corazones. También oro que ustedes sean enraizados, cimentados en amor, para que con todo el pueblo de Yahweh se han dado el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach, sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Yahweh. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Este fenómeno se está entonces presentando en la actualidad de una manera tan asombrosa, pues en la intimidad que Yeshua se nos está presentando a los que somos suyos con una plenitud de identidad. Los que siguen el cristianismo, herencia del catolicismo, lo empiezan a ver como el rey de los judíos. Pero nosotros, pueblo hebreo, le damos un gran valor a su condición original y al mismo tiempo al idioma que él habló en su visitación. Entonces, vemos la versión hebrea de las Sagradas Escrituras, vemos películas judías, nos sentimos comprometidos, ¿verdad?, con los eventos del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y ahora se vuelve importante el ámbito que nos rodea. O sea, cada día se hace más nuestro el Shabbat, se hace más nuestro las fiestas, nos llevan a otro ¿qué? A otro estilo de vida. Y por ende a obedecer nuestra emuná, nuestra fe. Entonces somos como que sacados de las estadísticas religiosas de este tiempo. Sentimos una gran atracción por todo lo relacionado con el pueblo hebreo y su cultura, como si algo de todo aquello nos perteneciera o en otro tiempo hubiese sido nuestro. Y es una extraña sensación de propiedad e identidad tan fuerte que ese interés en lo nacional y cultural de nuestros lugares de nacimiento se va perdiendo. Y nuestros impulsos espirituales y emocionales van llevando todo nuestro ser a una vivencia cada día más hebrea y menos secular. O sea, esto es extraño, pero también es, ¿verdad?, maravilloso. Rab Shaul lo expresa así en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y donde dice, y el mismo Elohim de Shalom los santifique o los separe por completo, que toda su persona, Ruach, espíritu, vida, Haim y cuerpo, el Gud,
se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yahshua el Mashiach. O sea, ser separado, ser apartado es simplemente que separado de todo, separado de toda contaminación idolátrica. Entonces, en este encuentro de hermanos, Yahudá es quien provoca el momento de la revelación de Yosef. Y esto también será parte de los cumplimientos proféticos donde la casa de Yahudá provocará la segunda venida del Mashiach Yahshua y su revelación a todos y cada uno de los que por 2000 años o más lo rechazaron como el Mashiach de Israel. Matitiyán, Mateo 23, 37, 39, que nos dice: Jerusalén, Jerusalén, tú matas a todos los profetas, tú apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, pero te negaste? Mira, Yahweh está abandonando tu casa, dejándola desolada. Pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que diga, mire qué hermoso, Baruch haba Beshem Yahweh, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 22 dice: por lo tanto, arrepiéntase, hagan teshuvá, vuélvase a Yahweh para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber a quién, Yahshua. Él tiene que permanecer en el Shamaim hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. Porque el mismo Moshe dijo: Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. ¿Y de quién estaba hablando? De nuestro Mashiach. Capítulo 45 y versículo 2 dice: sus lamentos eran tan fuertes que los misritas podían oírlo, y así llegó la noticia al palacio del Paró. La expresión de llanto en estos versículos cuando Yosef se revela a sus hermanos también es similar hoy cuando le es revelada la identidad de Yahshua. Los hermanos pasan semanas en un especial y dulce quebrantamiento, producto de la ausencia guardada en el corazón por haber ignorado quién era realmente este. ¿Qué nos dice Zacarías, capítulo 12, versículo 10 al 14? Y yo derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un ruach de Gesed, de misericordia, compasión, y mirarán a mí de quien se burlaron. Ellos llorarán por él como un amigo amado, estarán afligiéndose intensamente por él como por un hijo único. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén, luto como fue por Hadar Rimón en el valle de Megiddo. Entonces la tierra se enlutará, cada familia por separada, y mire cómo dice: la familia de la casa de David por separada y sus esposas por separada, la casa de Natán por separada y sus esposas separadas, también la familia de Leví, también la familia de la casa de Shimeón y sus esposas separadas, todas las familias restantes, cada una que por separada y sus esposas por separada. El doctor Black comenta: en los primeros versículos de la profecía de Zacarías, capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. O sea que el motivo de esa guerra es que Jerusalén. Y en estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Yahweh está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y pronto habrá una guerra. O sea que esta guerra será ganada por el pueblo judío, por el pueblo yahudí, y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Y después de esa guerra dice que habrá un derramamiento del ruach de Hanán, de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veía. Que no veían, que ese Yahshua, quien fue clavado en el madero hace casi 2000 años, es el Mashiach Ben Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre ¿quién? Los ortodoxos, puesto que son los que hacen separaciones entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. O sea que en el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén
producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. Y el Ruach, el espíritu inmundo, está quitado del país. Entonces, dice que habrá una restauración del servicio de culto con sacrificio en el lugar del Mishkan, del templo. Cuando esto suceda, sucederá que serán provocadas todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén. Según está escrito en donde, en Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 5, porque aquí nosotros tenemos que venir con libro, capítulo, ¿verdad? Y versículo, no podemos estar diciendo cosas así. He aquí viene el día de Yahweh, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uziah, rey de Yehudá, y vendrá Yahweh mi Elohim y todos los Kadoshim contigo. Esta será la última guerra antes de la venida del Mashiach ben David. En esta guerra el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado y la Kadosh ciudad será tomada. Como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27, donde dice: hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por una semana de años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda al cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, porque ya eso está decretado, sea derramada sobre el desolador. También está escrito en Daniel capítulo 12, versículos 6 al 7. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al Shamaim, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo y la mitad de un tiempo, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, se cumplirán todas estas cosas. Así que en esta guerra se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo Yahudí. Y esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Y van a gritar pidiendo al poderoso que envíe al Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza: Baruch haba Beshem Yahweh. Y entonces vendrá el Mashiach de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo liderados por el anti-Mashiach. Como está escrito en el libro de Yeshayahu, Isaías 11:4, sino que juzgará al pobre con justicia, fallará con equidad por los afligidos de la Aretz, herirá la tierra con vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. O sea que está escrito también en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, que de su boca sale una espada afilada para herir con ella, ¿quién? A las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Shaddai. O sea, que en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Adón matará con el Ruach, el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Miren qué cosa ¿verdad? tan terrible. Esto lo tenemos que nosotros hablárnoslo para no olvidarlo. Entonces dice: lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Los egipcios, que simbolizan a todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mashiach de Israel y su gran lloro por sus hermanos Yahudí. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Yosef se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas.
Continuamos en el versículo 3 de ese capítulo 45 y dice, Yosef dijo a sus hermanos, yo soy Yosef. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Sus hermanos no le podían responder y estaban tan asombrados de verlo. ¿Quién le va a responder? Espérate, pero si este fue el que nosotros lo vendimos, nosotros, ¿verdad? Lo damos por muerto. ¿Cómo es posible que...? Hemos visto con tanta certeza cómo la Torá es un dibujo profético y hasta milimétrico de los acontecimientos cumplidos en el Mashiach Yeshua. Aquí Yosef no solo se presenta ya no como Sabnat Peneah, porque ese era su nombre ¿qué? Egipcio, sino que inclusive habla en su lengua hebrea. ¿Qué les dijo? Shemi Yosef. Shemi Yosef. Yo soy José. O Ani Yosef. Yo soy yo. O sea que dejó a todos sus hermanos como atónitos. O sea que es asombroso, es similar al vivido por el Rab Shaul y que él mismo testifica en Hechos 9:5. Él preguntó, Adón, ¿quién eres tú? Y el Adón le dijo, yo soy Yeshua, tú me persigues. Yo soy Yeshua y tú me persigues. O sea que todos nosotros, y voy a hablar, ¿verdad? Porque sabemos que hay gente que está cristiana que vaya a ver este video y tengo que hablar en su idioma. Todos nosotros cuando defendíamos el hecho de haber conocido primero a Jesús y decíamos aún con arrogancia que no teníamos que llamarlo de otro modo, vamos cayendo en la cuenta de que algunos capítulos más adelante Rab Shaul testifica en qué idioma le habló dicha voz. Hechos, Masé 26:14. Todos caímos a tierra y entonces una voz en hebreo que me decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me sigues persiguiendo? Es dura cosa dar cosas contra el aguijón. O sea que esto también comprueba que en aquella época se hablaba el hebreo y este fue el idioma en que el Brit Hadash, el pacto renovado, se escribió. Continuamos en el versículo 4, dice, Yosef dijo a sus hermanos, por favor acérquense. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron a Misrayim. Le hizo un recordatorio porque ya si lo habían olvidado, él se lo quiso hacer recordar. A quien vendieron a Misrayim. O sea que es bueno comprender que justo esto, lo que está sucediendo a nivel mundial, ahora mismo cada día más hebreos, hijos de Israel, nos estamos acercando más y más a Yeshua, el rey de los judíos, porque eso fue lo que pusieron, ¿verdad? Cuando lo clavaron en la estaca, Nimri, ¿verdad que sí? Entonces, continúa en el versículo 5 donde dice, pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud, acá ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. Mire qué hombre tan digno de admirar, digno de admirar. O sea que de la misma manera que Yosef fue enviado a Egipto para preservar, Efraín fue enviado a la dispersión entre las naciones para preservar la nación de Israel en estos últimos tiempos. Asimismo fue enviado Yeshua a los gentiles y a su tiempo, a su debido tiempo, ejecutará la restauración del reino, trayendo ¿qué? A casa a cada oveja perdida de la casa de Israel. Yohanan capítulo 10 versículos 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las reconozco, ellas me siguen y yo les daré vida eterna. Ellas absolutamente no serán destruidas y nadie las arrebatará de mis manos. También en Hechos 28 dice, por lo tanto, que se sepa entre ustedes que esta salvación de Yahweh ha sido enviada a los goyim y ellos escucharán. Romanos 11:11. En ese caso yo digo, ¿no será que han tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Yahweh no lo permita. Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido a los gentiles para provocarlos a celo. O sea que este siempre ha sido el plan del poderoso, dibujado como sombra y figura de las cosas. ¿Por qué? Por venir. Yosef y Efraín nos muestran el plan redentor desde la Torá. Y Yeshua, como máximo exponente de su verdad, la Torá, inició y desarrolló todo su ministerio en Galilea de los Gentiles,
escogió a sus discípulos entre los galileos, más expuestos a las prácticas paganas y gentiles que a la liturgia y religiosidad de los líderes de Jerusalén y del templo, del Mishkan. Por eso ellos estaban molestos, porque Yeshua estaba ¿con quién? Con los plebeyos. Como dice la Escritura, de lo más vil escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creían más que nadie. Continuamos en el capítulo 45, versículos 6 al 7. La hambruna ha estado sobre la tierra por los 2 últimos años. Aún por otros 5 años no habrá siembra ni cosecha. Elohim me envió delante de ustedes para asegurar que ustedes tendrán ser en la Aretz, en la tierra, y para que pudiera quedar a ustedes un remanente en la tierra, aún para darle vida mediante una gran liberación. Estos 2 versículos son muy dicientes y nos deben de llenar de shalom a nosotros. ¿Por qué? Porque para aquellos días que preceden la segunda venida de nuestro Mashiach Yeshua, quien se revelará a la humanidad y en especial a la casa de Yahudá, pero sabemos que esos momentos están ¿qué? Precedidos de ¿qué? De escasez, de angustia y tribulación. Entonces, ¿a qué nivel o con qué intensidad? No lo podemos asegurar porque es muy relativo el entendimiento de que podamos tener acerca de dichos acontecimientos, pues el poderoso siempre promete una provisión sobrenatural para los que son suyos. O sea que de esta manera solo podemos exhortar al remanente de Israel a la obediencia de ¿qué? De su palabra, a cada uno de sus mandamientos que pueden ser cumplidos en la dispersión y que dan testimonio delante del Padre que el músculo de la obediencia de nosotros está siendo ¿qué? Ejercitado en todo aquello en cuanto podemos dar testimonio de ser hijos de Israel y descendientes de ¿quién? De la simiente incorruptible. Romanos 8:30 al 31 nos dice: y los que él predestinó, a estos también los llamó, y a aquellos que llamó también los consideró justificados, y los que él consideró justificados también exaltó. ¿Qué entonces diremos en cuanto a esto? Si Yahweh está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ese texto me encanta. Pero ¿qué texto que vamos a leer? Romanos 8, 38 al 39, es un texto unos textos dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni malajim, ni dominios celestiales, ni principados, ni lo que existe o lo que ha de venir, ni poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh que viene a nosotros por medio del Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Poderoso es el que vive. 45:8 dice: y así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim, y él me ha hecho un padre para Faraón, Adón de toda su casa, y regidor sobre toda la tierra de Misraim. Manteniendo el mismo propósito de entendimiento de lo que hemos llamado en esta parashá autoridad delegada, como dijimos al principio, en este pasaje nos enfrentamos a otro juego de palabras que desemboca una vez más en la unicidad que manifiestan los títulos del Padre Poderoso e Hijo de Elohim. Entonces notemos en este verso que ahora Yosef es establecido como ¿qué? Como padre, ¿para quién? Para Faraón. Entonces, ¿quién delegó a quién? ¿Quién delegó a quién? O sea que reiteramos que es como un juego de palabras que se va a ir clarificando a medida que jugamos con las palabras. Entonces tenemos que establecer un margen natural y un margen espiritual. Lo natural es que Faraón estaba ¿sobre quién? Sobre Yosef, en cuanto a su misión de salvamento de la humanidad. Y en lo espiritual es la posición que recibe Yosef por sabiduría y unción sobre Faraón para que la propia familia y el trono de Faraón permanecieran con vida. O sea que Faraón y Egipto sin Yosef no sobrevivirían. Entonces, y Yosef sin Faraón no recibe la posición que necesitaba para tener una autoridad legítima y no usurpada por oportunidad.
O sea que algo similar vivieron Johanan el inmersor y Yeshua en el momento de su tevilá, en el momento, ¿verdad?, de su inmersión. Mateo 3, 14, 15. Pero Johanan trataba de impedírselo diciendo, yo debo de ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Sin embargo, Yeshua le respondió, permítamelo ahora de esta forma, porque debemos hacer todo para cumplir la Torá. Entonces Johanan se lo permitió. O sea que de esto aprendemos lo importante que es no pasar por encima de lo establecido por la Torá y más en cuanto a las autoridades delegadas por nuestro Abba Kadosh. Cuando dice un padre sobre Faraón, es evidente que Faraón en su sabiduría entendió que Yosef era ¿qué? Era el hombre designado por Elohim como salvador de su reino, familia y trono. Y espiritualmente Faraón estaba ¿qué? Protegido. Así que como un diamante gira y decenas de caras permiten ver reflejos de luz diferentes, así la Torá alumbra nuestro entendimiento cuando la escudriñamos con gozo y alegría de corazón. El segundo sueño de Yosef trae una secuencia que es interesante, puesto que en el primero es claro el enfoque de autoridad que tendría a través de ¿qué? Del alimento sobre la vida de sus hermanos. ¿Qué pasó? Los salvó ¿de qué? Del hambre. Sin embargo, en el segundo sueño los elementos varían sustancialmente. Sol, luna y 11 estrellas. Aunque Jacob da una línea de entendimiento al decir que si él y su madre se postrarían ante él, que eso lo vemos en Bereshit, capítulo 37, versículo 10, nos deja un tinte de desconcierto, puesto que Rahel ya había muerto en el nacimiento de Benjamín. Entonces, mientras que en todo el esplendor del reinado de Yosef, sus 11 hermanos se postraron en primera instancia para buscar el favor del alimento, y luego se postraron ante Yosef suplicando por sus propias vidas. Y dejamos entonces a su consideración el ver que aún los dioses más representativos de Egipto se doblegaron ante Yosef. O sea, Ra, dios sol, y Hon, que es su diosa luna. Dos deidades egipcias que tenían algo en común y era la fertilidad de la tierra. Condición que se dio por mano de ¿quién? De Yosef, debido a las palabras de interpretación que dio a los sueños de Faraón. 7 años de fertilidad y 7 de sequía y hambruna total. Autoridad que solo le corresponde al Padre Poderoso. Y en Hechos 1:7 Él les dijo, no les compete a ustedes conocer la época o tiempo que el Padre ha dispuesto en su propia potestad. En el capítulo 45:9 dice, ahora vuelvan pronto donde mi Padre y díganle, así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha hecho amo de todo Misrayim, ven a mí sin demora. Un verso más donde la forma correcta de escritura es, suban a mi padre Jacob y díganle que descienda a mí sin demora. Suba y que descienda. O sea que de esta manera se muestra con claridad la implicación espiritual de aliyah, que dijimos aliyah es subir, cuando estamos en dirección ¿a dónde? A Israel. Además, este pasaje nos confirma que en estos últimos tiempos las cosas pasarán rápidamente. Matitiyahu 24:22, Mateo 24:22 dice, y a menos que esos días sean pocos, no se salvará ninguna carne, pero por causa de los escogidos serán pocos esos días. O sea que esto está en el manuscrito Hebreo Shentov. Las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Cuando él dice, vuelvan pronto donde mi Padre, estas palabras evocan ese momento donde todo israelita, hijo de Jacob, volverá a casa donde su verdadero padre. Isaías, Yeshayahu 11:12 dice, él levantará bandera para los Goyim, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. El doctor Black comenta con respecto a los últimos días y la gran tribulación. Casi nadie habla de la gran tribulación. Esto ha ido un tema que se ha ido, ¿verdad? Como que olvidando. Dice, no es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohim. Atienda acá con atención. La gran tribulación será para Jacob. Según Jeremías capítulo 30, versículo 7, donde está escrito, ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob
mas de ella será librado. O sea que la gran tribulación será para los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, según Revelación Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde está escrito: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, Jacob. Y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. O sea que la gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno, dirigida por el hombre de pecado, el antimachía, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, donde está escrito: que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del poderoso no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, objeto de culto, para que la gente lo entienda, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim. Y en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Nos dice Daniel 11:31: y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Continúa en Daniel 12:11: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. En Matitillá, capítulo 24, versículo 15, está escrito: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar Kadosh, el que lea, que entienda. O sea que aquí vemos que el Mashiach está enseñando a los que creen en él, a sus talmidín, a sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora, mire cómo le digo, ellos verán la abominación desoladora colocada en el lugar Kadosh. No hay división en las escrituras entre lo que se tradujo como iglesia, y lo voy a hablar de esa manera, y los judíos que creen en Yeshua. O sea que la iglesia se compone en primer lugar de Yahudí y también de gentiles convertidos al judaísmo del Mashiach, por medio de la regeneración de sus espíritus, mediante la fe en la muerte y resurrección del Mashiach de Israel. Solo hay una iglesia, un pueblo. Y esa iglesia, se lo digo así para las personas, ¿verdad?, que vayan a estar viendo esto. Solo hay una iglesia y esa iglesia es una parte de Israel, no un pueblo separado. Es decir, no hay división entre Israel y la iglesia. Los judíos que creen que son parte de Israel y parte de la iglesia, también los gentiles que creen que son parte de la iglesia y parte de Israel. O sea que tanto judíos como gentiles que son parte de la iglesia pasarán ¿qué? La gran tribulación. La idea de que los gentiles que creen en el Mashiach serán arrebatados al cielo para ser liberados de la gran tribulación y los judíos serán dejados para pasar la gran tribulación está basada en una teología del reemplazo y de antijudaísmo. Entonces, ya que expliqué eso, quiero hacer una nota aclaratoria en cuanto al término iglesia utilizado, ¿verdad?, por este doctor Black. Es más apropiado decir el pueblo. En vez de iglesia es pueblo. Pero lo digo así para que la gente, ¿verdad?, entienda lo que yo estoy hablando. Efesios capítulo 2, versículo 11 y Jeremías 31 al 33. En Yeshua, judíos y gentiles somos un solo pueblo, la congregación de los Kadoshim. Y según Matityahu 24, 21 al 22 dice: el momento del levantamiento de la abominación de la desolación es el inicio de la gran tribulación. Como está escrito, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Según la enseñanza de nuestro maestro, los escogidos pasarán la gran tribulación. No se crea que no.
van a pasar la gran tribulación. No habrá ninguna venida escondida ni secreta del Mashiach, como está escrito en Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del hombre. Y ella no puede mentir que su venida será, ¿verdad?, como relámpago. No como la de la noche, como relámpago. O sea que el tiempo de ira es causada por el poderoso. Entonces es el tiempo de la ira de Elohim. La ira es castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de salvación y se rebelaron contra la Torá del poderoso y su Mashiach, como está escrito en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 al 13. Por esto, Elohim le enviaron poder engañoso para que crean en la mentira. Y eso lo estamos viendo hoy en día. A fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar toda rabá, gracias a Elohim por vosotros, hermanos amados por el Adón, porque Elohim nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la separación por el Espíritu y la fe, la emuná en la verdad. También está escrito en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Hoy le estoy trayendo mucha Torá. Porque después de todo es justo delante de Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Adón Yahshua se ha revelado desde el Shamayim con sus poderosos ángeles, sus malaquín, en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohim y a los que no obedecen la Besorá o el evangelio de nuestro Adón Yahshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Adón y del esplendor de su poder cuando Él venga para ser exaltado en sus Kadoshim en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. O sea que los justos pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Elohim, según de 1 Tesalonicenses 1:10, donde está escrito: y esperar de los Shamayim a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos 5:9 también dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. 1 de Tesalonicenses 4:15 al 17 nos dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Adón, que nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Maestro, no precederemos a los que durmieron. Pero el Adón mismo descenderá del Shamayim, del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mashiach se levantarán primero, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos con el Adón por siempre. O sea que cuando el Mashiach venga a la tierra para ejecutar la ira del poderoso, estarán los Kadoshim con él, como está escrito en el libro de Revelación, capítulo 19, versículo 11 al 15, que nos dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos que están en los Shamayim, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del poderoso. En este texto se habla de los ejércitos en plural. Está compuesto por Malak, y según entendemos, de hombres que han sido transformados en inmortales por medio del poder de la resurrección. Zacarías 14:5, Judas 14:15, 1 de Tesalonicenses 3:13 y 2 de Tesalonicenses 1:7, por si usted no cree lo que le estoy diciendo. En unos versículos anteriores al texto citado en Revelación 19:8 está escrito: y a ella, la novia, le fue concedido vestirse ¿de qué? De lino fino, resplandeciente y limpio,
porque las acciones justas de los Kadoshim son el lino fino. Y en Revelación 2, 26 al 27 está escrito: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Así que parece ser que también los hombres estarán entre los ejércitos celestiales, junto con el Mashiach y los Malak, que van a hacer guerra contra los ejércitos de la coalición multinacional en la última guerra contra Jerusalén antes de la venida del Mashiach. Por eso dice que el que oiga, entienda. El versículo 14 dice: con eso abrazó su hermano Benjamín por el cuello y lloró, y Benjamín lloró en su cuello, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces pudieron sus hermanos hablarle. En esta escena ilustra lo que pasará cuando Yahshua regrese, en el momento en el que las dos casas de Israel sea una sola junto a su Rey eterno. O sea que Isaías 11:13: y la envidia de Efraín será quitada y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no envidiará a Yahudá y Yahudá no afligirá a Efraín. El 26 dice: y le informaron diciendo: Yosef vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto, pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Imagínense, después de tantos años. Después de tanto tiempo, Jacob había perdido la esperanza de ver de nuevo a su hijo. O sea que le llega la noticia que este vive, y no solo que vive, sino que es gobernante de Egipto. Entonces queremos resaltar en este pasaje dos aspectos diferentes. Número uno, la noticia de que Yosef vive. O sea que la idea que Jacob tenía sobre su hijo amado era que había muerto. Y con esto renace la esperanza de volver a verlo. Porque acuérdense que los hermanos le llevaron la túnica empapada en sangre. Entonces, de la misma manera, el profeta Ezequiel describe la situación de la casa de Israel en Ezequiel 37:11. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y ellos dicen: nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Número 2, que Yosef era gobernante ¿de qué? De Egipto. O sea que no solo vive, sino que ahora Jacob comprende todo cuando le dicen del nivel de autoridad y poder del que él ahora goza. O sea que Yosef pasó por dos condiciones. Número 1, la humillación. Humillación, ¿por qué? Al ser vendido como esclavo y viviendo así en la casa de Potifar, y el clima de su humillación en la prisión. Y número 2, la exaltación al ser hecho gobernador de Egipto. O sea que de manera análoga, Yahshua experimentó la humillación al ser encarnado en la forma de siervo, y el clima de su humillación fue la muerte, y su exaltación fue ¿qué? La resurrección. Filipenses 2, 6 al 8 dice: comenzó su exaltación mediante la resurrección, y la veremos en todo su esplendor en su segunda venida. Filipenses 2, 9 al 11 y Marcos 13, 26 también. El 27 dice: pero cuando ellos le contaron todas las cosas que Yosef les había dicho, y cuando vio las carretas que Yosef había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. O sea, la buena noticia de que Yosef estaba vivo provocó un nuevo nacimiento en Jacob. La palabra usada para revivió es hayá, que quiere decir avivar, reanimar, resucitar. Lo que da la idea de que cuando recibió la buena noticia, le volvieron las ganas de vivir, o sea, su espíritu fue renovado. Y de la misma manera es el efecto que tiene la besora, la buena noticia, el evangelio. ¿En el corazón de quién? De todo aquel que la recibe. El 28 dice: entonces Israel dijo: basta, mi hijo Yosef vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Hasta el verso anterior se le llama a Jacob, pero en esto y los versos siguientes se le llama ¿qué? Israel. Israel es el que prevalece. Y no solo nos da referencia de su avanzada edad, sino que proféticamente nos ilustra cómo Israel volverá a Yahshua antes de que llegue el fin. Matitiyahu, Mateo 23, 39. Pues te digo, de ti ahora, tú no me verás otra vez hasta que diga Baruch haba Beshem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. El capítulo 46, 1 dice: y partió Israel con todo lo que tenía, y llegó a Beersheba y ofreció sacrificio al Elohim de su padre Yitzhak. Antes de ir a Egipto, Israel se detuvo a hacer un sacrificio a Yahweh. ¿Un sacrificio de qué? De agradecimiento por haberle devuelto la esperanza. Una alabanza porque su hijo estaba ¿qué?
vivo. Y dice que Beersheba era ¿qué? Pozo del juramento. Pasamos al versículo 2 al 3 de ese 46, dice, y Elohim habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob, y él responde, heme aquí, y él dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. El hecho de que descendería a Egipto y que estaría fuera de su tierra no quería decir que Yahweh se olvidara de su promesa. Aún fuera de nuestra tierra prometida, nosotros Israel somos una gran nación que hemos llegado hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos se sienten parte de Israel? El versículo 4 dice, yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir y José cerrarás tus ojos. Yahweh siempre ha estado y estará con su pueblo. No importa dónde estés y cuánto tiempo permanezcas allí. Yahweh cumplirá cada promesa a los suyos. Y debemos notar en este verso que Yahweh da la orden de salida a Egipto, pero también le da que la promesa de subir nuevamente a su tierra, la tierra que el Altísimo juró daría a la descendencia de Abraham. Y asimismo le da la seguridad de que no morirá hasta ver a su hijo y que éste estaría junto a él en su lecho de muerte. O sea que esta escena nos trae a la mente ¿a quién? A Shimeón, quien recibió la promesa de que vería a quién, no moriría sin ver al Mashiach. Eso está en Lucas 2, 25 al 26. El versículo 28 dice, y envió a Yehudá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Goshen, y llegaron a la tierra de Goshen. Existe una tipología marcada en este pasaje. Jacob envía ¿qué? A Yehudá a preparar el camino de la misma manera que Yahweh manda a Johanan el inmersor, según Matitiyah 3, 1 al 3. El versículo 7 dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. En este pasaje se ilustra una verdad irrefutable y al mismo tiempo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y es el hecho de que es Israel el que bendice a las naciones. O sea que a Abraham le fue dicho que él sería de bendición y que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 2 al 3. O sea que acá Jacob representa a la nación de Israel y Faraón representa a las demás naciones de la tierra. El versículo 8 al 9 dice, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tiene? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de peregrinación son 130 años, pocos y malos, han sido los años de mi vida y no he alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Él le preguntó si eran buenos o eran malos. A pesar de que Jacob había vivido un tiempo considerable de su vida en la tierra prometida, se consideraba un peregrino. Y por eso le responde a Jacob con la frase, los años de mi peregrinación. O sea que de la misma manera somos peregrinos en este mundo, nada traemos, por lo que nada nos llevaremos. Primera de Crónicas 29:15, Hebreos 11:13. El decir que peregrinamos más allá del común entendimiento que hoy le hemos dado. O sea, es correcto pensar que no trajimos nada a esta tierra y no nos vamos a llevar nada. Pero si nos detenemos un poco más a pensar al respecto, ¿por qué nos quedamos a verlo solo desde el punto de vista de vida y muerte? No. Demos un espacio y sometamos nuestro entendimiento al hecho de que tú y yo somos el Israel peregrino, mientras somos llevados por nuestro Padre a nuestra promesa. Necesitamos entonces solo esperar a aquel que nos sacará con mano fuerte, brazo extendido, definitivamente de Egipto, para habitar en completo shalom en nuestra amada Israel. O sea, ¿crees todo y venir de aflicciones en esta tierra hecha para nosotros? ¿Terminará quedando qué? Atrás y nosotros brincando de nubecita en nubecita. No. Consideremos entonces la escritura y lo que ella nos dice en Salmo 115:16. El cielo de los cielos le pertenece a Yahweh, pero la tierra Él la ha dado a la humanidad. Apocalipsis 5:10 dice, tú lo formaste en un reino para Yahweh gobernar, Coanim para servirle a Él, y ellos gobernarán sobre la tierra. Apocalipsis 11:15, el séptimo malá sonó su shofar y se oyeron grandes voces en el Shamaim que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach, y Él reinará por siempre y para siempre.
Proverbios 10:30, el justo nunca será movido, pero el perverso no morará en la tierra. Proverbios 2:21 al 22, porque el recto habitará la tierra, los apartados se quedarán atrás en ella, pero los perversos serán cortados de la tierra, los transgresores desraigados de ella. Matillahu 5:5, bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. O sea, usted no va a heredar ningún cielo. ¿Usted va a heredar qué? La tierra. El versículo 20 dice, y así compró Joseph toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron a cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra vino a ser, ¿de quién? De Faraón. O sea que la sabia administración de Joseph trajo consigo la prosperidad de Egipto. No solo recaudó todo el dinero de los egipcios y los kenanitas, sino que también sus propiedades, y lo entregó todo a Faraón. Entonces lo mismo hizo el Mashiach Yeshua. En Apocalipsis 5:9 dice, y ellos cantaban una canción nueva. Tú eres digno de coger el rollo y romper su sello, porque fuiste sacrificado, al costo de sangre redimiste para Yahweh, persona de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y Apocalipsis 7:9 también nos dice, después de esto miré, y allí ante mí había una gran multitud, demasiado grande para nadie contar, de toda qué, nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban sentados delante del trono y delante del Cordero, vestidos en ropas blancas, sujetando ramas de palma en sus manos, y podemos entender que esto era un hermoso y maravilloso Sukkot. El 47:25 dice, y ellos dijeron, nos ha salvado la vida, hallemos Hanán gracia ante los ojos de Faraón, mi Adón, y seremos siervos de Faraón. Independientemente de que los egipcios vendieron todas sus tierras y animales, recibieron de José semillas para sembrar, con la condición de que le dieran la quinta parte a Faraón. Esto garantizaba que ellos, los egipcios, siempre tuvieran comida, y al mismo tiempo garantizaba una reserva para situaciones similares a las que habían pasado. Y es por eso que los egipcios reconocen que José les había ¿qué? Salvado la vida. Y una vez más, José se presenta como el dador de vida. De la misma manera, Yeshua es nuestra fuente de vida, y más que eso. Hebreos 5:7 al 9. Durante la vida de Yeshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones, llorando con gran clamor y derramando lágrimas al Hakadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su Kadoshá, de su santidad. O sea que a pesar de que él era el hijo, aprendió obediencia por medio de su sufrimiento. Y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Shabbat Shalom.